Gracias, Daniel, y bueno, gracias por la invitación a este coloquio sobre Alfonso para ti y todos los organizadores, y comienzo porque es una presentación un poco larga. En un artículo reciente, Robbie Clark Patrick postula que el Sendebar es una primera reacción o rebelión discursiva ante el proyecto político alfonsí, esbozada empleando el mismo género de literatura didáctica promovida por el Rey Sabio. En esta presentación, planteo que esta traducción, auspiciada por uno de los hermanos del rey, el infante Fadrique, no es la más efectiva y resonante respuesta ante el entramado cultural de Alfonso X, nacida en el seno de la familia real castellana durante el siglo XIII. Habría que esperar casi 3 décadas hasta la segunda rebelión de Sancho contra Alfonso, esta literaria, el Lucidario. Y en cierta medida, volviendo sobre el Sendebar, la podemos considerar una obra fallida, aunque emplea el mismo tipo de conocimiento árabe-islámico favorecido por Alfonso y ciertos letrados de su corte para la educación cortesana. La obra no cumple con su propósito. Detrás del Sendebar, como lo proponen Lacarra o Arbesú, hay un deseo de transmitir el valor primordial de la mesura regia. En la historia, este valor se contrapone a la irracional saña con la que el rey Alcos ordena la muerte de su primogénito, engañado por una de sus concubinas. Pero de manera más global, es un intento de contener y limitar las ambiciones y los excesos del poder regio. En la ficción, esto ocurre mediante la aparición de un conjunto de principios rectores, llamémosla una moral regia, ofrecida en forma de ejemplos que 7 privados le dan al rey. Por la accidentada vida de su mecenas, es claro que la obra no logró cumplir este programa narrativo fuera de su entramado textual. 2 años después de terminada la traducción, el infante Fadrique partía de la corte castellana al exilio. Retornó en 1271 y 6 años después, en abril del 77, moría en Burgos, ahogado por órdenes del rey. El motivo de su ejecución es poco claro. Ante teorías sobre su homosexualidad u herejía formuladas por ciertos críticos, González Jiménez propone una hipótesis que encuentro más satisfactoria, que Fadrique, deseando controlar las impetuosas acciones que habían caracterizado los últimos años del gobierno de Alfonso, ya bastante enfermo y volátil, sin un heredero viable por la muerte del infante de la Cerda en el 75, planeó una conjura para destronarlo y asumir la tutoría del reino hasta la mayoría de edad de Sancho. Los motivos de este fallido golpe de Estado coinciden plenamente con la voluntad de dar al reino una autoridad regia mesurada, como la que Fadrique había impreso en el Sendebar. La muerte fue acompañada por la de su yerno, Simón Ruiz de los Cameros, y como veremos más adelante, esta muerte es una de las causas esgrimidas por Sancho años más tarde y sus partidarios para desposeer a Alfonso. Esto a pesar de que, como lo transmiten ciertas recopilaciones historiográficas cercanas al siglo XIII y XIV, como los silences Anales de Alfonso X o la Crónica de Alfonso X, fue el mismo infante quien prisó y dio muerte al Señor de los Cameros. Ahora sí pasamos a Sandebar. Dada la naturaleza del evento que nos reúne estos días, creo innecesario repasar el itinerario intelectual de Alfonso X ni la señera producción científica astrológica lograda en sus talleres, plasmada en obras de las ciencias Stellarum como el Lapidario, el libro de las formas y de las imágenes, Astromagia, el libro cumplido de los judicios de las estrellas o el libro del saber de la astrología. Quiero resaltar, sin embargo, que estas totalizantes pesquisas sobre conocimientos lícitos e ilícitos, producidos a la luz de lo que Rico y Márquez Villanueva describen como el campante y heterodoxo aristotelismo hispano del siglo XIII, encontró una rápida y fulgurante respuesta en las obras auspiciadas durante el reinado de Sancho IV y la reina María de Molina, continuada durante la tutoría de esta última del reino, y como recordaba hace algunas semanas Fernando Gómez Redondo en Salamanca, este año marca otra efemérides, los 700 años de la muerte de la reina, que ocurrió en julio, el 1 de julio, eclipsado por las preparaciones para el centenario de Alfonso. Así pues, el principal propósito de Lucidario es responder al interés alfonsí por conocer las secretas naturas que, como lo advertía el libro al rey, el libro de Alexandre, era un saber negado a los hombres y equiparable solamente con la soberbia luciferina del Macedonio. Richard Kincaid, en un estudio crítico que acompaña la tristemente única edición de la obra, de Lucidario, afirma algo que muchos estudiosos repiten todavía, que es una amplificación del Lucidarium, el Lucidarium de Honorio Autun, pero esto no es completamente correcto. El texto latino es una pieza de educación pastoral escrita durante la primera escolástica y que gozó de una enorme popularidad en los siglos XII y XIII.
Su contenido, sin embargo, se orienta a un público bastante diferente que el Sanchí. Fue escrito para instruir a los religiosos en los dogmas centrales del cristianismo y ofrecerles recursos para la educación de laicos que aún no contaban con las herramientas de predicación que fueron introducidas durante las reformas lateranenses. La finalidad pastoral de esta obra explica que está llena de un lenguaje cargado de fuertes y hasta en muchos casos crudas metáforas para explicar fenómenos espirituales como la pérdida de la gracia divina, la persistencia del pecado, el sacrificio de Cristo o el destino ultraterreno de las almas, recursos necesarios para guiar y convencer a un público poco educado. El segundo, El Lucidario de Sancho, es una obra llena de discusiones teológicas, sí, pero de mayor calado, que incluye profundas revisiones a las doctrinas aristotélicas. Entre estas se entrelazan descripciones científicas de la naturaleza, como largos pasajes que explican las técnicas de caza empleadas por los balleneros cantábricos o las rutas de migración de las aves nativas de la península. Sancho intenta difundir y vulgarizar el conocimiento científico de su época, pero elige hacerlo de una forma muy diferente a la favorecida por su padre, pues todos los conocimientos están sujetos, como veremos adelante, a un estricto marco doctrinal cristiano. El texto castellano también propone una relación didáctica diferente que el latino. En el primero, el discípulo es un oyente cautivo de la sapiencia de su maestro. En el castellano, el discípulo se acerca a este porque, habiendo sido educado en teología por él, ha escuchado las enseñanzas de otros maestros de las escuelas de su ciudad. De ellos ha aprendido saberes que contradicen los de su anterior pedagogo, y cito: "Contésteme muchas vegadas que voy allá a alguna de estas escuelas por ver qué tales son, y otros sí por oír los maestros que allí están leyendo. Y a que adecióme así que voy a entrar en una de aquellas, en que leen el arte que llaman de naturas. Y fallí vuelta muy gran disputación entre los escolares con su maestro. Y tan grande fue el sabor que den de ove de aquellas cosas que oí discutir, que me vos quiero manifestar de toda la verdad. E torné y muchas vegadas por oír, porque aprendiese más". Creo que este pasaje es una alusión a las doctrinas aristotélicas instaladas en el medio cultural castellano desde antes del reinado de Alfonso X y que habían sido condenadas en 1277, poco antes de la escritura del Lucidario, por el obispo de París, Etienne Tempier, como contrarias a las enseñanzas de la Iglesia. La obra comienza con un prólogo en primera persona de Sancho IV, que, como es habitual en estas secciones, explica cuál es el propósito y la utilidad del libro. Como apunta Ana Montero, ya desde la presentación nos queda claro que el Lucidario es un proyecto literario concebido como respuesta a las ideas de intelectuales, que son los mismos que aparecen en el marco que acabo de citar, los maestros, de intelectuales que relativizan la primacía de las enseñanzas de la Iglesia, impulsores de lo que Sancho dice es una gran herejía. El rey advierte, cito: "porque los entendimientos de los hombres se quieren extender a saber y a demandar las cosas más que les es dado, y no les abonda saber las cosas que son terrenales, y quieren saber las cosas celestiales que son. Y como quiere que los hombres todo esto sepan, y pueden saber la raíz y la virtud de ello, porque las hay de cada uno de estos saberes, no se tienen por pagados de esto, y van trabar con agudeza de gran entendimiento que han en sí, en lo que no les es dado, y lo que Dios no quiso que supiesen". Dije que esta denuncia apunta a ciertas enseñanzas aristotélicas populares del 200. Por un lado, está dirigida contra el grupo de intelectuales hispánicos que defendía un aristotelismo de cuño averroísta en la primera mitad del siglo. Su pensamiento, muy extendido en el norte peninsular, especialmente en Palencia, León y Burgos, había ya sido prohibido en la Facultad de Teología de la Universidad de París en el 1215, especialmente los escritos de cierto debatido Mauricio Hispano, junto a los tratados de filosofía natural y metafísica de Aristóteles. Son estos mismos filósofos leoneses que Lucas de Tuy llama heréticos ante el Virta. Junto a ellos tengo la sospecha, sin embargo, que Sancho también está cargando, sin decirlo explícitamente, contra una segunda rama de aristotelismo peninsular mucho más reciente. Pienso en algunas afirmaciones del filósofo, debatibles como menos, desde la perspectiva del dogma y la hermenéutica bíblica, incluidas en la ciencia estelar alfonsí, y por tanto promovidas desde la oficialidad, y por tanto promovidas por el rey desde la oficialidad de su corte. Junto a ellas se encuentran las discusiones que seguían ocurriendo en ciertos claustros universitarios y eclesiásticos, de las que queda como testimonio la filosofía, un tratado latino lleno de doctrinas averroístas,
escrito por el escolar Virgilio de Córdoba hacia 1290, durante el reinado del rey Bravo. Volviendo al prólogo, tal situación lleva a Sancho a destinar su obra a acordar dos tipos de conocimiento opuestos, que son, cito, el uno contra el otro, la teología y las naturas. La ciencia de las naturas, explica, son los saberes sobre los seres vivos, los fenómenos naturales terrestres, aéreos y astronómicos, es decir, la filosofía natural aristotélica, que puede ser conocida por todos los hombres, independientemente de su fe, quizá en una oblicua referencia a la popularidad de los comentarios de Averroes entre los naturalistas castellanos, porque el rey dice, este saber de las naturas es más común a todas las gentes del mundo e usan por él cristianos, judíos e moros. Esto último apunta, asimismo, a que es un conocimiento que puede ser entendido directamente por la razón humana y no una verdad revelada que requiere de una aceptación dogmática. Ahora, por encima de esta ciencia de los hechos se encuentran los saberes de la teología, la única fuente del conocimiento que para la ortodoxa de Sancho hace comprensible la existencia contingente de los fenómenos naturales. Se trata, pues, de una óptica muy distinta a la fenomenología científica que interesaba a Alfonso. En el Lucidario, la teología es entendida como el estudio de las causas primeros y los fines últimos de los fenómenos sensibles, aspectos que no yacen en estos ni pueden ser entendidos solamente mediante la razón las razones dadas por los antiguos y los modernos. El prólogo es poco directo al establecer cuáles son sus fundamentos, algo que no ocurre con las ciencias de las naturas, que quedan indisolublemente ligadas a la doctrina aristotélica. Queda, sin embargo, claro que la teología es una verdad revelada y, por tanto, dogmática, cuyo fundamento es la escritura y los escritos de los padres de la Iglesia. Además del abundante uso de fuentes bíblicas en el libro, el mismo rey dice esto. Establece que para resolver la contienda entre los saberes, primero se tiene que razonar sobre los hechos divinos, que son milagros, y dice en que no nada que ver natura ni en otra cosa ninguna. Ahora, este dualismo conceptual con el conocimiento contenido, sea en el campo de la filosofía natural, sea en el de la teología, invita a un lector entendido a asignar roles a las muy diferentes actitudes y posturas que tuvieron sobre ellas dos reyes de Castilla. Por un lado, se encuentra la curiosidad científica de Alfonso X, y por el otro, el renovador retorno a la ortodoxia de Sancho, quien proclama, en otra obra educativa, que es la que tenemos en pantalla ahora, Los Castigos, las palabras del Salmo 110. El comienzo del saber es el temor del Señor. El rey propone que esta doble relación puede ser aplicada a otros aspectos que lo diferencian de su padre, al ofrecer una versión bífida de su ascensión al trono castellano. Al final del prólogo, Sancho enumera los bienes y las mercedes, perdón, Sancho enumera entre los bienes y las mercedes que recibió de Dios su dignidad regia. No solo Dios le hizo hijo de rey, sino que entre todos los hijos y nietos de Alfonso, lo seleccionó a él para ocupar el trono, y dice, toyonos todos aquellos que nacieron antes que nos por darnos este lugar. Compara esta situación con la intervención divina que permitió a David convertirse en rey de Israel, a pesar de ser el octavo hijo de su padre, Jesé. Una comparación que, si recordamos un poco el relato veterotestamentario, tampoco deja bien parado a Alfonso, pues a él le correspondería el lugar del rey Saúl, un monarca que perdió el favor divino por su desobediencia y que terminó sus días atormentado por un espíritu maligno. Pero la comparación esconde un poco más. Plantea que existe un orden natural, humano, codificado en las leyes del reino, escritas por su padre, que establecían que el derecho del trono tenía que recaer sobre los descendientes del infante de la Cerda, y encima de este se encuentra la providencia divina, que ha hecho a Sancho legítimo heredero ante los ojos de Dios, navegando los hechos para que se convierta en rey. Algo muy similar, dicho sea de paso, a lo que ocurre con otro protagonista de una obra también relacionada al pensamiento de Sancho, el caballero Cifar. Mediante este acto, el creador, nos dice Sancho, cito, quiso dar a entender a todos los del mundo que había sabor él de llegar a nuestra facienda al estado en que somos, en haber él su nombre, que es nombre de rey. Dije antes que Sancho se propone reconciliar el naturalismo aristotélico y los saberes teológicos, pues menciona la necesidad de, cito, traerlas a concordamiento. Realmente, su propósito es introducir los saberes naturales a un esquema escolástico, donde el más alto orden, que organiza y dirige los restantes, es el divino. A la luz del escolasticismo del XIII, esta forma de armonización del saber del pasado con la enseñanza de la Iglesia acusa, creo, una doble influencia. Por un lado, la del enciclopedismo mendicante, materializado en obras bien conocidas en el entorno sanchí,
como de Proprietatis Rerum, de Bartolomeo Anglico, de Animalibus, de Alberto Magno, o el Speculum Naturale de Vicente de Beauvais. Por el otro, el de la teología tomista, cuyo esquema organizador, que son las preguntas disputadas, las cuestiones disputadas, es evidente en las respuestas del maestro. Las huellas de estas fuentes pueden confirmar lo que sospechan algunos críticos, que Lucidario fue una obra del incipiente estudio mendicante auspiciada por el rey. A pesar de la cercanía del rey con el franciscano Juan Gil de Zamora, y acá me voy tangencialmente en un comentario, su antiguo tutor y autor también de la enciclopédica Historia Naturalis, por las fuentes que Lucidario emplea y la forma de construcción de su argumentación, no me inclino tanto a colocar la génesis de la obra en la órbita de los minoritas, sino más bien en la de los frailes predicadores. Y ahora ya salto en este contenido y paso más bien a ciertos pasajes de la obra donde tenemos evidentes reacciones al pensamiento sanchi. La respuesta, perdón, a la primera pregunta del discípulo, ¿cuál es la primera cosa que hay en el cielo? Spoilers, es Dios. Casi como todas, tiene dos partes, una natural y otra teológica. En la primera parte, el maestro emplea una idea del estagirita que había gozado de una gran difusión en la Edad Media, incluyendo los escritos alfonsíes. Me refiero a la teoría del primum movens, o el primer movedor, expuesta precisamente en el libro Lambda de la metafísica, al que Alexander se refirió hace poco. Eh, Dice el maestro, sepas tú que según Naturas el mundo comienzo hubo, pues si el comienzo hubo, conviene que alguno fuese facedor de aquel comienzo. La respuesta teológica completa este panorama. Repitiendo y simplificando un tanto las ideas del comentario a la metafísica de Aquino, el maestro confirma que la fuerza creadora, innombrada por Aristóteles e inacible, es Dios. Añade, sin embargo, que es necesario aceptar que el mundo es finito, sobre esto vamos a volver en breve, y movido por un creador benigno y anterior y superior al mundo, a este, una verdad que solo se puede encontrar en el relato bíblico. Más adelante, el discípulo le pide a su maestro que zanje una cuestión disputada por teólogos y filósofos. ¿En cuál de los cielos estaba Dios? Según la interpretación medieval de la doctrina aristotélica, el primer movedor se encuentra en el noveno cielo. Acá tenemos una imagen de esfera de Sacro Bosco. Tanto el Setenario como el libro del saber de la astrología lo explican así, y nos dice, cito por el Setenario, esta esta es creencia de la fe y la ley derecha de nuestro Señor Jesucristo, que no fue tomada de los elementos, ni los siete cielos, ni del octavo cielo, mas fue tomada del nono, que es sobre todos los otros, según dijeron los filósofos y sabios antiguos. Demostraron por su saber que aquel era lugar en moranza de Dios, porque aquel cielo no se movía e hacía mover todos los otros. Esto es la virtud del nono cielo, que está quedo en no se mueve, a que llamamos el poder del Padre. Ya en su respuesta anterior, el maestro había dado señales de rechazar la posibilidad de colocar a Dios en un espacio definido. Afirmó entonces que antes de la creación estaba en ningún lugar y en todos, una posición que recuerda además que la interpretación medieval de la cosmogonía aristotélica contradecía en ciertos puntos la creación ex nihilo bíblica. Y nos dice el maestro, verdad es que él lo hizo todo y él no estaba en nada, mas todo estaba en él, y por esta razón es Dios. Casi Dios no se pudiese tener, sino en el lugar donde pudiese estar firme, luego sería Dios menguado. Bien así como otro hombre terrenal, que no habría mayor poder que otro hombre. Mas él estaba en todo, y la su obra que él hizo y que él hace estaba en él. Ahora, la siguiente respuesta va un poco más allá, porque niega que se pueda colocar al creador en una de las esferas, pues eso forzosamente nos dice lo haría contingente, limitando su necesario poder en términos filosóficos y su capacidad de acción directa sobre la creación. Sepas que Dios está en todo lugar, en cada uno de los cielos nueve está. Otro sí está en tierra, en purgatorio, en infierno, en mar. En todo lugar está Dios, en todos los lugares que están las criaturas, en las obras que él hizo, en todas está Él, que tan grande es la su grandeza, Él su poder. Al exponer sobre el destino de la creación después del juicio final, el maestro carga nuevamente contra los elementos del pensamiento aristotélico y especialmente contra los comentarios de Averroes sobre la eternidad del mundo, una de las doctrinas que había sido condenada en París, y acá tenemos algunas de las tesis condenadas. El maestro explica entonces a su discípulo que los hombres, como todos los seres vivos, pueblan el mundo sublunar,
Pero, cito, el día que se acabe el mundo, se acabarán los hombres y las otras animalias. Añade que este evento afectará a los cuerpos supralunares, e fincarán que no se moverán los planetas del cielo en las otras estrellas que son. Teoría que confirma citando a Isaías, que dijeron los santos que había de ser de allí adelante cielo nuevo de tierra nueva. Esto contradice las ideas del filósofo, para quien las esferas y los cuerpos celestiales ahí contenidos eran perfectas e incorruptibles, describiendo un movimiento sin fin iniciado por el primer movedor. El mundo sublunar, a su vez, estaba compuesto por seres formados por los cuatro elementos de Empedocles, sujetos a cambios por existir dentro de un ciclo perpetuo de generación y de corrupción. Pero el maestro no piensa esto, toma su refutación de Aquino, quien sobre el poder de Dios y sobre el cielo sostiene que el fin del movimiento celestial conllevará también el fin del movimiento de los cuerpos inferiores y por tanto todos dejarán de cambiar, terminando así con el ciclo de generación y corrupción descrito por Aristóteles. Esta respuesta teológica es acompañada por una natural. En palabras del maestro, la respuesta es lo más contrario de esto que te he dicho, basada precisamente en los escritos del más famoso de los sabios antiguos naturales. Dice el maestro, fallámonos que Aristóteles dijo en un libro que Fitzo que llaman física, en el libro octavo, que en el mundo, según natura, no puede parecer ni haber fin. El maestro inmediatamente introduce una acotación que le permite enmendar esta tesis. Cuando Aristóteles dice que el mundo no tendrá fin, se refiere solamente a los seres sublunares y a la pérdida de su capacidad de regeneración. Dice en esta razón porque Dios fixó el mundo y ordenó al curso de la natura que dio para ello. Según este curso, conviene que algunas cosas nazcan y otras mueran. Por esta razón, dijo Aristóteles que de un endrellamiento en otro habrá y a ir esto para siempre ya más. Pues que los endrellamientos de las naturas no habían haber fin, en esta guisa prueba él que el mundo no habrá fin. Un poco tenso este pasaje, pero más adelante lo aclara con palabras simples. Nos dice, Camundo es dicho por las cosas vivas que viven sobre la tierra, y tanto quiere decir mundo como cosas que mudan. Este mudar es en dos maneras. La primera, en cómo se mudan los hombres, hombres y las criaturas que son vivas sobre tierra de un lugar a otro por andar. El otro mudamiento es cuando se muda de vida a muerte. Pues esta cosa sobre que vivimos y andamos es llamada tierra, en nos que vivimos sobre ella somos mundo. Entonces, el mundo no puede ser finito porque el mundo son los seres vivos que van a morir. No puede ser infinito, perdón. Al insistir sobre la importancia de la muerte en el plano sublunar, compuesto de estas cosas vivas, terrenales y carnales, y especialmente los hombres, el maestro está reafirmando su contingencia, una característica que le permite sostener precisamente la finitud de lo creado, no sin antes excluir, claro, a Dios, las almas y a los ángeles, siguiendo lo que dice la Biblia y los padres. Así, propone un aristotelismo mejor alineado con las doctrinas de la Iglesia, que solo entonces se anima a llamar el judicio de la verdad. Perdón, el juicio de la verdad. Sin embargo, en este momento vuelve a recordar que estas ideas nunca son tan perfectas como las originadas en el juicio de la virtud, el saber de la fe, que es un reflejo desmejorado del conocimiento perfecto que solo se puede encontrar en el Creador. Y nos dice al final, la cima de todo esto es Dios, que fue facedor de todas las cosas, y contra lo que él face no hay naturas ni otra cosa que ahí pueda poner razón, que a él es sobre la natura. Esta respuesta me permite volver sobre un punto del prólogo que había dejado en el tintero por un motivo estratégico. En su advertencia sobre los peligros de las doctrinas de los filósofos naturales, Sancho nota que no se contentan con comprender el orden sublunar o el celestial, estudiando los efectos de las virtudes de los planetas sobre los hombres, sino que además nos dice, tienen el gran atrevimiento de intentar adentrarse en la omnisciencia divina. Y dice, traban con agudeza de gran entendimiento que han en sí en lo que no les es dado y lo que Dios no quiso que sopiesen. Que por eso fallamos, que dicho él en un evangelio, no es vuestro de conocer los tiempos y los momentos que el mi Padre quiso guardar en su poderío, para cuando viese que era tiempo, es sazón de usar de ello y de vos lo dar a entender. Vale la pena notar que el pasaje bíblico es de los Hechos de los Apóstoles y es la respuesta de Cristo ante las insistentes preguntas de sus discípulos sobre cuándo será restaurado el reino de Israel. Eh, Aunque la astrología y el estudio de los efectos de las estrellas en los destinos humanos
eran saberes reputados en los centros de enseñanza europeos del 200, como nota Laura Fernández Fernández. Las sucesivas condenas de las doctrinas aristotélicas citadas antes afectaron su popularidad y, más importante aún, creo, hicieron notorio que ciertas prácticas ligadas a la ciencia de las estrellas contradecían las enseñanzas de la Iglesia. Sobre lo que antes dijo Sancho, parece pensar esta consideración, que la astrología es una ciencia que intenta adentrarse en aquello que la teología dice es incognoscible. Y aquí volvemos a encontrar el conflicto entre padre e hijo. Alfonso había auspiciado numerosos tratados sobre las ciencias estelares e intentó, como explica Laura, ofrecerle un marco regulatorio a la astrología que impidiera que fuera condenada o que la condena fuera absoluta. Lo hace en la ley primera del título 23 de la séptima partida. Ahí describe qué es la adivinanza y lo dice de la siguiente manera: tanto quiere decir como querer tomar el poder de Dios para saber las cosas que están por venir. Tomar el hombre poder de Dios para saber las cosas que están por venir. Y distingue dos tipos de ciencias adivinatorias: una académica que acepta, y que veremos en breve, y otra empírica que rechaza, pues es practicada por adivinadores, agoreros, hechiceros, que estudian las señales de animales muertos, cristales, espejos, o incluso prácticas mágicas que involucran cadáveres. Lo problemático de la ley, a la luz de lo que nos está diciendo el Lucidario, es que el rey acepta la validez de la astrología como una forma de decir lo que el creador no quiere que sea conocido. La ley primera dice: la primera forma de adivinanza es la que se face por arte de astronomía, que es una de las 7 artes liberales. Esta, según el fuero de las leyes, es decir, las partidas, no es defendida de usar a los que son maestros y la entienden verdaderamente, porque los juicios y los asesmamientos que se dan por esta arte son catados por el curso natural de los planetas y de las otras estrellas, y fueron tomadas de los libros de Ptolomeo de los otros sabidores. Mas los otros, que no son en de sabidores, no deben obrar por ella, como quier que se deben trabajar por aprender de estudiar en los libros de los sabios. Es decir, si eres sabidor, eres entendido, eres educado, puedes usar la astrología, pero no si no estás preparado. Sancho, por su parte, no niega las virtudes de los planetas y las estrellas en el lucidario. Esto sería inconcebible, una inexplicable innovación para el mejor saber científico de su época. Las acepta, como también aceptan los poderes de las piedras preciosas o de las hierbas. Sin embargo, entienden que todas estas tienen virtudes o poderes que ocurren dentro de un esquema que respeta la ortodoxia. Así, por ejemplo, para Sancho en el Lucidario, cada cuerpo estelar toma su poder de la virtud que le infunde un ángel asignado a ella por el Creador, en una transposición del esquema de la jerarquía angélica del pseudo Dionisio Areopagita, pero finalmente concluye diciendo que todo el saber que el hombre puede obtener de las estrellas y los planetas es limitado. Las cosas ocurren en el tiempo que Dios ha propuesto y en la manera que Él ordena. Y cito, esta es una cita un tanto larga: y como quier que nuestro Señor dio gran poder a Santa María su madre y a los otros santos que murieron y visquieron por la su santa fe, bien les dio poder que resucitasen los muertos y pudiesen resucitar, y otros milagros, muchos que fizo por ellos de diversas naturas. Mas 3 cosas fallamos que él tomó para sí, que no quiso dar a Santa María, su madre, ni a otro santo ninguno. La primera, en facer ángeles; la segunda fue el facer de las armas de los hombres; la tercera son cosas del fecho del ordenamiento del mundo, que no quiso que las otros supiese sino en él, que las tiene guardadas en el su seno para el tiempo y la sazón que las ha de mostrar por obra, bien como el día del juicio, que lo hubo guardado para sí, que no quiso que santo ninguno que lo supiese sino en él. El último de estos poderes vedados no tiene un origen bíblico, sino patrístico. Al comentar las epístolas de Pablo de Tarso sobre el sentido literal del Génesis, Agustín sostiene que el saber del futuro está prohibido por Dios al hombre y nos dice que es un misterio escondido desde los siglos en Dios, que será revelado solo al final de los tiempos, cuando se constituya la iglesia eterna en el paraíso. Aunque parezca un poco habitual que el maestro niegue la capacidad de los apóstoles y los santos, detrás de esto quizá pueda encontrarse cierta preocupación de los teólogos del rey por los excesos causados por la difusión del culto de los santos durante el siglo XIII, específicamente sus reliquias, que parecen descubrirse debajo de cada piedra tornada, pues algunos de sus efectos taumatúrgicos y supernaturales eh, parecían burlar los designios divinos de la providencia. La inclusión de la Virgen en este grupo me sorprende un poco,
debo confesarlo, aunque quizás sea evidencia de que Sancho no compartía la devoción mariana que hizo a su padre a revestir a la Virgen de atributos casi divinos en las cantigas y hacerla actuar, aparentemente, en algunos pasajes, en contra de la providencia. Pienso en Teófilo o en el monje de Colonia. Esta sutil censura reencauzaría esta tradición, recordando a los lectores la primacía y la inefabilidad del conocimiento del Dios trinitario. Aunque si alguno conoce otra fuente, agradecería que me lo digan, porque este pasaje luego aparece casi literalmente citado por don Juan Manuel en el libro El Caballero y el Escudero. Entonces acá hay una comunalidad que puede ser efectos de que Juan Manuel está dejándose influenciar por Sancho y respondiendo a Alfonso, o una fuente común todavía desconocida por mí. Pero en cualquier caso, la respuesta alfonsí está presente. Eh, la insistencia del maestro sobre esta negativa divina de otorgar el saber del futuro a quienes ocuparían los sillones más cercanos a él en la Jerusalén celestial, de la que habla Agustín, entra en contradicho con ciertas aseveraciones alfonsíes de que el saber del futuro puede ser conocido por los astrólogos. Y con esto, y comenzando para cerrar, vuelvo al infante Fadrique, cuyo sendebar, además, es plenamente alfonsí en esto, porque acepta el saber de los astrólogos. Si nos acordamos de la historia, el rey, y toda la trama ocurre porque el rey le pide a sus astrólogos que lean la carta del infante. Como recordaba al inicio, la muerte de Fadrique ocurrió tras descubrirse ciertos planes contra Alfonso. Algunos años más tarde, él era desposeído por la nobleza y el clero en un juicio sumario realizado en Valladolid el 21 de abril del 82. Según la crónica de Alfonso X, la sentencia del juicio fue leída por otro hermano menor del rey, el infante Manuel. La crónica Geral de 1344 transmite una versión de este discurso que llama la atención, pues coloca a la muerte de este infante de Fadrique como el primer motivo que empuja a la nobleza a tal radical respuesta contra el rey. Y nos dice, en el pasaje que tienen ahí, por cuanto el rey Alfonso mató a don Fadrique, su hermano, y don Simón Ruiz, señor de los Cameros, y otros muchos hidalgos, sin derecho, y como no debía, pierda la justicia. Y más adelante, de este día en adelante, el infante Sancho se pueda llamar rey de Castilla y de León. En general, Alfonso no sale muy bien parado en la crónica del duque de Barcelos, siendo llamado, como lo ven en la rúbrica en rojo, don Alfonso el astrólogo. Amén de su famosa blasfemia, un relato cuyo génesis Leonardo Funes coloca en los círculos clericales cercanos a Sancho, Pedro Afonso recoge otros materiales que evidencian una afinidad con las críticas que Sancho formula contra su padre en el Lucidario, lo que puede confirmar que el origen de estos materiales, como la blasfemia, esté asociado a personajes al servicio del rey Bravo. Me refiero, por ejemplo, a la respuesta con la que Sancho justifica su derecho sobre el trono en la crónica del duque. Muy similar, perdón, del conde, le estoy cambiando el título, muy similar a la del prólogo de Lucidario, al afirmar Sancho que la muerte del infante de la Cerda fue un acto de la providencia divina en favor del suyo, en favor suyo. Le dice él, Señor, aquel día que Dios mató al infante Fernando, don Fernando, mi hermano, aquel día dejó a mí por heredero de Castilla en León, e en todos los reinos donde vos sois Señor. Otra noticia, y con esto concluyo, es la que aparece al inicio del relato de El Rey Sabio que tenemos aquí, y demuestra que para la primera mitad del 14, cuando se redactó esta crónica, las razonadas argumentaciones teológicas del Lucidario contra la astrología promovida por Alfonso se habían convertido ya en relatos populares que justificaban la ortodoxa revolución sanchí. Y el pasaje nos dice, este rey don Alfonso quiso saber qué acabamiento había de haber, y ayuntó consigo muchos astrólogos que fallaron por arte de la astrología, que había de morir desheredado de los reinos de Castilla y de León, por omne de su sangre. Y por esta razón mató al infante don Fadrique, su hermano, y a don Simón Ruiz de los Cameros, cuidando que de aquellos había de venir aqueste mal. En esto parece se equivocaron los astrólogos alfonsíes. Muchas gracias.